Cuando era niño, mi papá trabajaba para una empresa que se encargaba de retirar contenedores de basura y en una ocasión encontró un saxofón alto antiguo, completo en su caja. Terminé tocándolo durante 4 años, hasta que llegué a la preparatoria y me lo robaron. No pude seguir tocando después de eso, ya que mi familia no podía permitirse alquilar uno, mucho menos comprar uno nuevo. Un amigo nuestro encontró 2 chalecos antibalas con la palabra paramédico escrita en ellos, que estaban siendo tirados detrás de una estación de bomberos. Supongo que se vencen o algo así. El Kevlar se degrada con el tiempo, especialmente si le cae sudor. Edith, aparentemente es más complicado que eso. Tal vez fui engañado por las compañías de chalecos antibalas, que intentan vender chalecos nuevos cada 5 años. No sé. El verano pasado trabajé como recolector de basura por muy poco tiempo, pero lo mejor que encontré fue un ejemplar de mi periódico local del día después de que explotó el Challenger. Care departamentos. Un inquilino había muerto y había dejado algunas cosas. Había un periódico fechado el día anterior al asesinato del archiduque Fernando. ¿El inquilino murió o simplemente pasó a su próxima falsa identidad como inmortal? Lane. Estaba ayudando a mi papá a limpiar el garaje de una señora y ella dijo que ya que estábamos ahí, bien podíamos llevarnos eso también. Comentó que siempre había odiado el olor a cedro, pero su esposo no la dejaba deshacerse de él y ahora que él había muerto, por fin se lo estaba quitando de encima. La chapa nunca estuvo en muy buen estado, pero aún así mantiene mis prendas de lana a salvo. Destinó una caja cómodo solid sin haber la chap top. La quité por completo y la encerré. Ahora la pieza se ve increíble y ya no tengo que ver la chapa desconchada. Ya se está viendo la mitad de la madera alrededor de la base. Mi hermano menor estaba vaciando el sótano de un cliente y todo iba a ser tirado, así que le dijeron que se quedara con lo que quisiera. Vio una bicicleta que se veía muy bien y la tomó. Resulta que era una Dahon Mu P8 edición limitada del 30 aniversario y estaba en perfectas condiciones. Según lo que investigué, su valor supera los 4,000. ¿Podrías devolvérmelo, por favor? Olvidé que era valioso. En los años 80 conseguí varios televisores a color de Philips. Como tenía varios, repararlos era solo cuestión de intercambiar piezas. Luego los vendía a un precio bajo o se los regalaba a mis compañeros de estudio. Mi papá trabajaba como recolector de basura cuando yo era niño. Siempre traía cosas geniales a casa para nosotros. Solía decir que los barrios pobres eran los que más basura tenían y que literalmente tiraban de todo. Las 2 mejores cosas que recuerdo fueron una bicicleta BMX completamente nueva y como 20 juegos de Nintendo 64 que encontró en una tienda de alquiler de videos. Una vez, en la estación de transferencia, uno de sus compañeros de trabajo encontró un brazo de maniquí en la gran pila de basura. Lo jaló y resultó ser un hombre muerto. Más tarde, la policía determinó que era una persona sin hogar que fue levantada y murió cuando el camión de basura lo compactó. No era muy grande y por eso era genial. Yo con 10 años pude llevarlo hasta mi casa solo, más o menos 1,5 cuadras. Esto fue antes de que los niños tuvieran teléfonos móviles, así que no llamé a mis padres primero y de todas formas ellos estaban en la tienda. Así que llevé el sofá a casa y lo puse en mi habitación. Estaba bastante anticuado. Tenía un sofá entero en mi cuarto. ¿Cuántos niños de 10 años tenían sofás en su habitación? Mis padres llegaron a casa y claramente no estaban contentos. Pero dado que lo subí al 2º piso y lo metí en mi cuarto, me dejaron quedármelo. Mi vecino del piso de abajo me ayudó. Me sentía como un rey. Tenía un sofá, tenía una televisión grande de caja para mi PlayStation. Lo tenía todo. Eran tiempos más simples, editado. Acabo de darme cuenta de que leí mal la publicación por completo y que esto era para las personas que recogen la basura y no para historias de buscar en contenedores. Mi error, jaja. Ya. Hace años, cuando estaba en la secundaria, un par de amigos y yo
fuimos caminando a una tiendita que estaba a la vuelta de la escuela. En el camino pasamos por un callejón y vimos un sofá, un sillón, 2 mesas auxiliares, una mesa de centro y un juego de lámparas, 2 lámparas de mesa y una lámpara de pie alta con un letrero de gratis. El dueño de la casa dijo que se mudaba y no podía llevárselos. Así que, como típicos adolescentes tontos, nos los llevamos. Decidimos instalarlos en un pequeño parque un poco más adelante en la calle y relajarnos allí mientras almorzábamos. Fue genial. Poco después de que acomodamos todo, el dueño pasó en su auto y se detuvo para preguntar si queríamos un juego de palos de golf barato. Sí, claro que sí. Unos 10 minutos después llegó un coche de policía. Aparentemente, alguien los llamó diciendo que había un grupo de adolescentes con palos de golf en el parque. Nos dijeron que esperaban llegar y encontrarnos destrozando cosas con los palos. Lo que no esperaban era encontrarnos relajados en un parque almorzando, sentados en un sofá, con los pies en la mesa de centro, mientras un par de los chicos practicaban putt. ¡Vaya locura! New Test Drumkui Forward Noation 72. Un pequeño gato callejero saltó a la parte trasera del camión para buscar comida. Lo llevé a casa y lo llamé Saigón. Fue lo mejor que me pasó. La segunda mejor cosa fue que alguien tiró un par de esquís viejos. Había nieve en el suelo, así que mi compañero y yo tomamos un esquí cada uno, nos subimos y nos agarramos al camión. Fue muy divertido. La tercera mejor cosa fue que encontramos una caja entera de Brill Cream. Búscalo. Y mi compañero y yo pasamos el día haciéndonos guerras de Brill Cream. Un desastre total. Me desnudé antes de entrar a mi casa después del trabajo. Lo peor fue un bote de basura que tenía brasas vivas y que hizo que nuestro camión se incendiara. Todos los demás están compartiendo cosas de valor monetario. Y aquí estás tú, con tus momentos de pura felicidad. A principios de los años 2000, el papá de mi mejor amigo era recolector de basura. Solía pasar mucho tiempo en su casa y recuerdo que él encontraba hojas sin cortar de tarjetas coleccionables holográficas de Dragon Ball Z en la basura y las traía de vuelta. Eran perlas. Aumentaría su valor si estuvieran en hojas sin cortar o disminuiría si terminan en la basura. Soy coleccionista de juguetes. Este tipo de cosas son extremadamente difíciles de valorar. Son tanto extremadamente raras como están en una condición atípica. Sería muy complicado venderlas, pero si encuentras al comprador adecuado, podrían valer bastante. Este es el tipo de artículo que probablemente sería mejor vender en una subasta, que es donde suelen ir las rarezas. El hecho de que estuvieran en un contenedor de basura probablemente no afectaría mucho el valor, a menos que estuvieran completamente destrozadas, porque ese es prácticamente el único lugar donde las podrías encontrar. La condición siempre es un factor en la valoración, pero la mayoría de los coleccionistas entienden que a veces simplemente tienes que aceptar lo que puedes conseguir. Además, existe el potencial de enfrentar demandas por parte de los creadores por vender mercancía no autorizada, poco probable, pero podría suceder, dependiendo de cuánto les importe los derechos de autor y cuánto hayas ganado vendiendo algo que consideraban basura. Así que sí, el potencial de alto valor está ahí, pero tendrías que promocionar estos artículos y generar interés por tu cuenta, y luego arriesgarte a que los abogados de las compañías de juguetes vengan tras de ti. No vale la pena, en mi opinión, pero estoy seguro de que hay alguien por ahí lo suficientemente loco como para intentarlo. Trabajé en el negocio de la chatarra y encontré no una, sino 2 de 3 estatuas idénticas de bronce de 2 osos apareándose. Mi amigo encontró pedazos en Stuetzl y encontró nuevas rayas tubeca. Hace 4 años encontré un televisor de 55 pulgadas al lado del contenedor de basura. Le faltaba un puerto HDMI en un costado. Parecía que alguien se había tropezado y lo había arrancado. En fin, lo abrí, busqué el número de serie de la placa base en Google y encontré un reemplazo nuevo a unos 60, a menos de 25 minutos de distancia. No hace falta decir que llamé con anticipación en mi día libre. Lo recogí y funciona de maravilla. Todavía uso el televisor hasta el día de hoy. Televisor LCD de 55 pulgadas Sony del 2012. Ahora tengo un Chromecast con Google TV conectado y es increíble. 2021 y sigue como nuevo. Usted ve el enlace en la pantalla.
Durante un par de años estuvimos usando un proyector de 720p de alta potencia, diseñado para salas de conferencias, como nuestro televisor. Lo habían desechado porque no funcionaba, pero resultó que solo tenía una gran bola de polvo en el mecanismo y fuera de eso estaba en perfectas condiciones. Ahora tenemos un proyector de 1080p que no es tan brillante, pero sinceramente en general prefería el viejo. La mayoría del tiempo apenas noto la diferencia en la nitidez de la imagen y el contraste era mucho mejor. No soy basurero, pero una vez saqué una escalera hecha a medida de un contenedor de basura. Pero aparentemente fue construida con especificaciones incorrectas. ¿Cómo demonios se tira una escalera? Y luego, ¿cómo la sacas y la llevas hasta tu granero? Sí, deshacerse una escalera entera es en realidad bastante complicado. Hay bastantes pasos involucrados. Mi padre era un basurero que también hacía vaciados de casas y negocios, donde desmantelaban todo el edificio y tiraban todo en sus contenedores. Trabajó en un montón de casas realmente enormes. Algunas valían decenas de millones de dólares, una de ellas valía 40 millones y ni siquiera era la residencia permanente. Las mejores cosas que obtuve de niño: un trampolín prácticamente nuevo con una red y todo, un go-kart que un amigo de mi papá pudo arreglar y usábamos todo el tiempo vivo en una calle sin salida. Y una vez limpió una charcutería que estaba cerrando y, sin exagerar, tuvimos Snapples y refrescos de todos los sabores ilimitados por casi un año. Bebía los Snapples mientras estaba en el trampolín. Aproveché al máximo esas 3 cosas en mi infancia. A veces en el trabajo tenemos que hacer limpiezas de casas de personas fallecidas sin familia y la casa va a ser vendida. Muchas veces las cosas no valen el tiempo que tomaría venderlas, así que podemos quedarnos con lo que va a ser desechado. He conseguido tanta tela, hilo para bordar, todo tipo de materiales para coser o hacer ropa, que nunca más tendré que comprar botones en mi vida. Me gusta pensar que las señoras a quienes solía pertenecer estarían contentas de saber que va a ser utilizado. No hay manera de que no lo hagan. Probablemente tienes todo un grupo de espíritus rondando y cuidando de ti. No, al parecer, alguien tiró las cosas de mi abuelo del ático después de que falleció. Mi hermano estaba manejando un camión automatizado de esos con garra para agarrar y vaciar, y estaba molesto porque había 2 bolsas de boliche que tenía que sacar para tirarlas al camión. Se dio cuenta de si parecían un poco pesadas que las abrió para ver por qué. Plata auténtica. Gracias por vernos. Déjanos un comentario abajo y dinos qué opinas sobre todas estas situaciones. No olvides echar un vistazo a nuestros otros videos.